Dios los bendiga, Iglesia del Señor. Mi nombre es el pastor Raúl Ramírez y traemos una predicación para ustedes, creyendo que esto va a inspirar a muchos y también va a ayudar a otros. El tema que hoy les voy a exponer se llama Pasemos al otro lado. La cita bíblica que vamos a manejar está en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4 y el versículo 35, para que lo puedan revisar cada uno con su Biblia. La iglesia Betel es una iglesia que de alguna manera se caracteriza por estar siempre allegada a la palabra de Dios. Recordemos que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Ninguna otra persona puede tener algún cambio en su vida si no es por la palabra. Recordemos también que cuando la palabra es predicada, cuando la palabra es expuesta, nunca regresa vacía, siempre hay algún cambio. Si nosotros vamos y platicamos a lo mejor con un mormón, platicamos quizá con alguien que tenga cierta creencia, las personas siguen siendo igual. ¿Por qué? Porque lo único que puede transformar al ser humano y que puede cambiar es la palabra de Dios. Y la iglesia Betel se caracteriza por predicar la palabra y que la palabra nunca va a regresar vacía. Pero yo quiero enfocar mi mensaje sobre aquellos que de alguna manera se les ha predicado, pero no ha llegado esa respuesta a su corazón. Muchas veces yo he predicado al Dios que sana, al Dios que transforma, al Dios que cambia, al Dios que hace milagros. Y sí ha habido personas, han sido levantadas de la silla de ruedas, personas han sido sanadas de cierta enfermedad, pero de repente hay personas que no. Y dice, ¿sabe qué, pastor? Yo vivo con la misma persona hace 30 años. Mi esposo no cambia. ¿Dónde está la palabra? ¿A dónde está ese cambio? Yo quiero enfocar mi mensaje sobre esas personas que de alguna palabra es entre la profecía y el destino, entre lo que Dios ha hablado y que todavía no ha llegado a ti. Hoy traigo un mensaje de esperanza y de fe para todos los que estén escuchando esto. Vamos a la palabra. Reitero y repito, el pasaje es en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo 35, y dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Si nosotros revisamos la Biblia, Jesús en este pasaje, unos versículos atrás, la Biblia nos menciona que llevaban una campaña de 3 días, un evento de 3 días en el cual Jesús había estado predicando, a donde se le juntó una multitud, y a esa multitud el Señor les habló por parábolas, les enseñaba por parábolas y a todos los alimentó. Y los discípulos se maravillaron y vieron los milagros del Señor. Pero cuando todo esto terminó, Jesús les dio una orden y les dijo: pasemos al otro lado. Uno pudo haber dicho: es que ya es de noche, es que ya ¿por qué no descansamos aquí y mañana salimos temprano? Ellos no dijeron nada, la Biblia no menciona que hayan dicho algo, simplemente ellos decidieron obedecer. Y es el primer punto que traigo, la obediencia. Ellos decidieron obedecer independientemente las circunstancias que haya tenido, el cansancio que tenían, o a lo mejor el desvelo. Todas las cosas decidieron obedecer. Y muchas veces nosotros decidimos obedecer al Señor, pero de repente hay pruebas. Recordemos bien qué pasó con Jesús. Dice la Biblia que Él fue tentado, pero dice que el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. El Espíritu. Muchas veces obedecemos nosotros, queremos decir, bueno, llevamos una línea en obediencia, pero simplemente la bendición no llega. La bendición le llega a las otras personas. La bendición siempre vemos que pasa por arriba y que llega al vecino, pero a nosotros nunca nos llega. Los discípulos obedecieron, trataron de ser obedientes. Si nosotros tomamos ejemplo, el apóstol Pablo, una ocasión él iba a Asia
Él iba al continente asiático a predicar la palabra, pero dice la Biblia en Hechos 16 que el Espíritu Santo no se lo impidió que predicara allá. Le dijo, ¿sabes qué? Vas a ir a predicar a Europa, porque en la noche dice que vio una visión y vio a un hombre macedonio que le dijo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Le estaba cerrando la puerta para ir a Asia, pero le estaba abriendo para ir a Europa. Y cuando él entra a Europa, cuando el Espíritu Santo lo lleva a Europa, curiosamente, él orando por una mujer que tenía un espíritu de adivinación, él oró por ella. La gente se vio realmente molesta por esa situación. Los jefes recibían ganancia por ese tipo de demonios y él fue echado a la cárcel. Cualquiera diría, ¿sabes qué? Estando encadenado con las manos cerca de los pies y de los tobillos, encadenado, le golpearon la espalda. Cualquiera de nosotros hubiera dicho, Dios, yo te estoy predicando, vengo, tú me cerraste Asia, vengo a Europa, ¿y qué es lo que me encuentro? Yo te predico y quería que tú me cuidaras la espalda, pero ahora mi espalda está ensangrentada de tanto golpe. Muchos diríamos eso, pero Pablo no lo dijo. Pablo obedeció, pasó a otro lugar, a otro continente. La palabra se abrió para Europa. ¿Y qué pasó? Fue golpeado. Muchas veces la obediencia nos va a acarrear consecuencias, pero yo les digo, tengamos calma, porque mientras la palabra, mientras tengamos pasemos al otro lado, todo va a estar bien. La Biblia dice, y aquel día dice, cuando llegó la noche. El segundo punto es, llegó la noche. Muchas veces nos llega la noche. Esto lo vamos a manejar de manera espiritual. Se llega la noche. ¿Cuándo se llega la noche? Cuando sentimos que nos ha dicho, ¿sabes una cosa? Te queda poco tiempo si no tienes que desalojar. ¿Sabes una cosa? Si no te recuperas de aquí a estos días, si tu cuerpo no muestra recuperación, creo que vas a tener que ser intervenido, o se te va a tener que practicar una diálisis, se te va a tener que hacer algo. ¿Por qué? Porque el tiempo se hace corto. En segunda carta del apóstol Pablo a Corintios 8:4 dice, estando atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados. La palabra angustiados en el original quiere decir comprimidos, estrechos, sin espacio. Hay veces que el adversario nos ha espaciado y estamos estrechos. Hay veces que se nos viene la noche y nos sentimos así, pero la Biblia dice, estamos atribulados en todo, dice, mas no angustiados. Aunque nos sintamos así, el Señor está con nosotros, porque si el Señor va en la barca, venga una tormenta, venga lo que venga, permaneceremos fieles. Yo te digo algo, si nosotros incluimos a Jesús en nuestras actividades, joven, si te vas a casar e incluyes a Jesús en tu matrimonio, el Señor irá contigo. Si tú abres un negocio y tú llevas una palabra, pasemos al otro lado, te aseguro que llegarás al otro lado. Pero cuando nos embarcamos y nos subimos al barco de la vida, sin pasemos al otro lado, sin una palabra de Dios, yo no te aseguro que la embarcación llegue. Muchos dicen, es que Jesús se durmió. Yo puedo decir, ¿quién se duerme? Alguien que se duerme en una tormenta es porque conoce algo que los demás desconocen. Porque se puede dormir, se puede descansar en medio de las tribulaciones, en medio de las tormentas. ¿Y saben una cosa? Dice Evangelio según San Marcos 6:52, dice, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Los discípulos habían visto, eran testigos oculares de la multiplicación de los panes, del lunch de alguien se multiplicó y se le dio de comer a muchas personas. Y saben una cosa, la Biblia menciona que ellos estaban endurecidos, ni cuenta se habían dado. La palabra endurecidos viene de un griego que se llama poró, que dice una mente embotada, endurecidos, petrificar. Se quedaron nada más como testigos
pero nunca llegó a su corazón. No tuvieron la forma de decir, sabes una cosa, yo entiendo el milagro, yo entiendo que tenemos a un Dios poderoso, yo entiendo que tenemos de nuestro lado aquel que le puso límite al mar y el cual le puso límite también a las montañas. No lo sabían, no lo entendieron, y vino una tormenta y sentían que se morían, sentían que se ahogaban. Yo te digo algo, muchas veces vendrá la tormenta, pero mientras Jesús esté ahí, mientras su palabra esté contigo, mientras pasemos al otro lado esté en tu vida, llegarás al otro lado. No va a pasar nada, porque es el poder de la palabra. Ellos olvidaron. La Biblia, hermanos, es un memorial. Desde el Antiguo Testamento nos dice, recuerda, escríbela, enséñala. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que recordar. Yo te digo algo, si Dios fue fiel en el pasado, si Dios será fiel en tu presente y fiel en tu futuro. Mientras pasemos al otro lado, cuando tengamos la palabra en nuestra vida que está viva y que es eficaz, siempre llegaremos a nuestro destino, siempre llegaremos a las metas. Que Dios viaje con nosotros, que Dios esté en nuestra vida. No se dirá por ahí, porque yo creo que los discípulos pensaban que a lo mejor Jesús se iba a ahogar con ellos. Imagínense, Dios se ahogó. ¿Se puede creer eso? Y muchos dirán, no, es una locura que Dios se ahogó. Los discípulos lo creyeron, porque ellos dijeron, nos ahogamos, no, vamos a morir aquí ahogados. Ellos se lo dijeron. Puede ser que Dios se pueda morir ahogado. Eso no existe. Ellos no entendieron la palabra, no entendieron ese memorial. Ellos lo vieron y fueron testigos oculares y no lo vieron. Muchas veces nosotros con nuestras acciones apagamos la palabra. Evangelio según San Marcos capítulo 4 dice, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Muchas veces no da fruto por las cosas del mundo, porque nos guiamos por vista, porque nos guiamos por lo que vemos, cuando nos tenemos que guiar. Dice el escritor de Hebreos que Moisés seguía como que al invisible. ¿Alguien puede seguir al invisible? Moisés lo seguía y nosotros debemos seguirlo así. ¿Sabe una cosa? Nos podemos nosotros adelantar. Nosotros nos podemos adelantar a las bendiciones. Queremos ayudarle a Dios. ¿Y se acuerdan aquella parte que le dijo el Señor a Abraham? Sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. ¿Sí recuerdan esa parte? Dice, y yo haré de ti una gran nación. Yo haré de ti si tú puedes contar las estrellas que están en el cielo, podrás contar tu descendencia. Tú puedes contar la orilla que está en el mar, podrás contar tu descendencia. Y ¿saben a qué edad Sara recibió esa palabra? A los 75 años. 11 años después ella tenía una palabra. 11 años después ella sabía lo que Dios iba a hacer, pero simplemente una desesperación hacia ella. ¿Y qué hizo ella? Le dice, mira, yo tengo a mi sierva, ¿qué hacemos? Pues allégate a ella y cuando ella dé a luz yo lo recibiré y será como nuestro hijo. Quiso ayudarle a Dios. Ella tenía una palabra. Es importante también nosotros que si hay una palabra le creamos a Dios, porque nosotros vemos, es que el niño es rebelde, es que mi marido no cambia, es que mi hijo no está siendo transformado, mi hija no tiene la bendición de Dios. Yo te digo algo, si Dios te prometió que iba a cambiar a tu esposo, que iba a cambiar a tu hijo, que te iba a sanar, yo te digo algo, espera con fe, porque Dios lo va a hacer, porque pasemos al otro lado, hay una palabra en tu vida. Si nosotros nos adelantamos lo podemos arruinar. Sara arruinó eso, porque después a los 14 años llegó Isaac, el hijo de la promesa. Y saben una cosa, hay un conflicto entre los árabes y los judíos.
hasta el día de hoy. ¿Por causa de qué? Por causa de la incredulidad, por causa de no saber esperar. Y eso le iba a pasar a los discípulos, porque no creyeron. Su mente estaba embotada, su vista los había engañado. Yo te digo algo, que las cosas del mundo, que las enfermedades, los virus que hay no nos engañen. Hay que creer y confiar en Dios. Hay que decirle: Señor, yo creo en ti y yo tengo tu palabra. Yo tengo el alimento aquí. Y si tú dices que me vas a bendecir, es porque me vas a bendecir y va a haber una bendición. Si tú me has dicho que tú cambiarás la vida de mi esposo, cambiarás la vida de mi esposa, cambiarás la vida de mis hijos, yo lo creo porque en tu palabra está. Dios les bendiga. Vamos a orar. Espíritu Santo, te damos gracias por esta bendición. Bendice a todos aquellos que escucharon esta palabra, Señor Jesús, que se quede guardada en sus corazones y que siempre pasemos al otro lado en bendición. Que siempre tengan un pasemos al otro lado, y si no hay un pasemos al otro lado, que no se muevan hasta que tú hables. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Chao. Dios les bendiga, hermanos.